Una baja del 43% en la vacunación con primera dosis se ha registrado en los últimos 14 días en el país en el proceso de inoculación contra el COVID-19. Para hablar de este tema y otros de la contingencia nos acompaña la doctora Susan Bueno, directora científica del estudio Sinovac en Chile. Doctora Bueno, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, buenas tardes. Doctora, ¿cómo analiza usted esta caída en la vacunación? 43% en 14 días, había avanzado después del tema del pase de movilidad, que también generó una discusión que tiene otros ámbitos, pero ¿cómo ve usted esta baja en la vacunación? Preocupante, ¿no? Es muy preocupante y lamentable justamente porque el efecto de la vacuna es una herramienta muy potente para prevenir enfermedades infecciosas y en la situación que estamos actualmente, que estamos en una situación de una pandemia en la cual el microorganismo está circulando fuertemente en la población y justamente está infectando a aquellos que no tienen inmunidad. Definitivamente genera una situación en la que si hay menor cantidad de personas que no puedan adquirir la inmunidad y conociendo que tenemos esta oportunidad de poder adquirir inmunidad a través de las vacunas que nos permiten protegernos sin tener que necesariamente enfermarnos con el microorganismo, ¿verdad? Claramente genera un problema importante, considerando de que dos efectos importantes que tiene la vacuna, uno individual, en el que el sujeto que se vacuna adquiere la inmunidad gracias a la vacunación, pero además esta, digamos, inmunidad también ayuda a prevenir que otras personas que están en nuestro alrededor, en nuestra comunidad, se infecten por dos razones. Una, porque la transmisión se reduce y al haber mayor cantidad de sujetos inmunizados, es menor la capacidad que tiene el microorganismo de replicarse en alta cantidad y poder transmitirse a otras personas, y otra cosa que no es menor, tener la oportunidad de generar variantes o digamos, virus que tienen algunas modificaciones que los podrían hacer mucho más transmisibles, generar enfermedades más severas e incluso escapar a la inmunidad que induce la infección natural o la vacunación. Doctora, bueno, de acuerdo a los últimos números, hace algunos días que entregó el Ministerio de Salud, entre el 3 y el 9 de junio, más de 10.000 personas que contaban con las dos vacunas de Sinovac se contagiaron. Y ahí comenzó nuevamente una conversación que la hemos tenido otras veces, que empiezan que esta vacuna es mejor que la otra. Nos comparamos, por ejemplo, con lo que sucede en Israel, que se vacunaron con la Pfizer, los casos cayeron dramáticamente. ¿Son casos comparables? ¿Qué hubiera sucedido si en Israel se vacunan con la Sinovac? ¿Hubiera pasado lo mismo que acá? Muchos dicen, no, la Pfizer efectivamente es mejor que la Sinovac. Usted es la que sabe. Mire, ahí en ese sentido yo creo que hay muchos aspectos que hay que aclarar. Primero que todo, las vacunas son una herramienta, como decía, muy potente para prevenir enfermedades infecciosas porque inducen inmunidad, pero no previenen que la persona se exponga al microorganismo y que el microorganismo pueda efectivamente causar una infección. Pero al tener una respuesta inmune previa, estamos preparados para defendernos más rápidamente del microorganismo y por lo tanto realizar una enfermedad menos severa. Y eso significa entonces de que justamente las personas que están vacunadas y tienen el contagio con este microorganismo van a desarrollar una enfermedad que es mucho menos severa porque ya tenemos las defensas preparadas y están mucho más activas. Y esto se refleja también en los estudios de efectividad que se han hecho en nuestro país, revisando los datos de la prevención en términos del ingreso, por ejemplo, a la hospitalización, el ingreso a las UTI, a las UCI, a las UTI, la muerte, y no solamente en Chile, sino que también en otros países en donde se ha aplicado esta vacuna Sinovac. Ahora, con respecto a la pregunta que usted, Andrés, me hacía respecto a que hay otras vacunas que son mucho más eficaces y que en otros países se han aplicado y rápidamente prácticamente dejó de circular el microorganismo, tenemos que considerar varios aspectos. Primero es la velocidad de la vacunación, en cuánto tiempo un porcentaje muy importante de la población, sobre el 70%, logró estar completamente inmunizado. Segundo, tenemos que considerar también las condiciones que favorecen la transmisión de este microorganismo. Actualmente, si nos comparamos con países que están en el norte, claramente decimos que en realidad hay una circulación muy baja del microorganismo y debe ser porque utilizaron una vacuna mucho más efectiva de la que estamos usando nosotros. Pero recordemos que en el hemisferio norte también están en verano y actualmente nosotros estamos en invierno, que es una condición que también favorece de partida la transmisión del microorganismo, la supervivencia del microorganismo en el medio ambiente. Recordemos que el microorganismo se mantiene por mucho más tiempo en medios ambientes fríos, que son un poco más húmedos. Entonces hay factores que se suman y que dan un resultado final
pareciera ser una explicación muy sencilla de que es por el tipo de vacunas que se aplican, pero no necesariamente. Sí, doctora, porque aquí incluso algunos doctores, por ejemplo, Juan Carlos Said ha vuelto a poner el tema de que Chile, decía, debería migrar hacia vacunas más efectivas en el contagio, porque hay diferentes elementos, hay algunas que son más efectivas en el contagio, como usted decía, otras en evolución en cuadros graves, otras, por ejemplo, con el tema de las nuevas variantes. ¿Hay una mejor vacuna que otra, doctora? Yo creo que las vacunas son todas buenas desde el punto de vista de que la mejor vacuna es la que está disponible, por supuesto, Ya. para la población. Y es importante, yo creo que en términos de vacunación, que no solamente tengamos un valor de eficacia que se dio en un estudio clínico muy alto, sino que esté disponible para la máxima cantidad de personas. ¿Y esta era la que estaba disponible, la Sinovac, para nuestro país, por ejemplo? Por supuesto, y Ya. de hecho nosotros, gracias al estudio clínico que desarrollamos en la Universidad Católica y con este convenio que logramos realizar con Sinovac, se logró tener una disponibilidad de dosis de vacuna muy alta en tiempos muy tempranos, lo que permitió partir tempranamente Ya. la vacunación y la campaña de vacunación en nuestro país, junto con todas las otras vacunas que han podido llegar actualmente. Y por lo tanto, aquí hay un aspecto que tiene que ver con, como decía anteriormente, la disponibilidad de las vacunas, la velocidad de la inmunización y la cantidad de personas que van a estar inmunizadas más tempranamente en nuestro país. Entonces, aquí hay un punto importante en el que tenemos que lograr y hacer un llamado básicamente a la población de que es importante que nos vacunemos. Y independiente de la vacuna que esté disponible, tenemos que lograr tener inmunidad con las vacunas que actualmente tenemos en nuestro país para que exista un alto número de personas que estén inmunizadas y por lo tanto esto, junto con todas las otras medidas, porque no es la única medida la vacuna, ¿verdad?, logremos reducir la circulación viral. Doctora, bueno, se ha conversado mucho y lo hemos conversado con usted, con el doctor Kalergit, incluso con el rector Sánchez, que también está involucrado en este tema de la Sinovac, de la eventualidad de una tercera dosis. Ya tenemos más antecedentes respecto a la inmunidad o cuánto los anticuerpos, cuánto duran en nuestro cuerpo, cuánto trabajan contra el virus. ¿Cuáles son los últimos datos que están manejando ustedes respecto a ese tema? Sí, esa es una muy buena pregunta y justamente nosotros actualmente en el estudio clínico fase 3 que estamos desarrollando en la Universidad Católica con la vacuna de Sinovac, en la que se incluyeron a personas que se vacunaron en dos esquemas de vacunación, podríamos decir uno de emergencia y uno normal, y el normal es el que ocupamos ampliamente en nuestro país, que las dosis están separadas por un intervalo de 4 semanas, ¿verdad? La primera de la segunda dosis. Nosotros actualmente ya llevamos 6 meses en este estudio clínico, lo que nos ha permitido, por una parte, conocer cómo la población chilena está respondiendo a esta vacuna en términos de seguridad y de respuesta inmune y también en términos de la duración. Y actualmente nosotros estamos ya recibiendo y estamos empezando a analizar las primeras muestras de las personas que se vacunaron al inicio, cuando partió el estudio clínico, El 3 de febrero. que fue a principios de diciembre. Ah, los de diciembre. Nosotros en el estudio no la vacunación masiva, los de diciembre. Ya, perfecto. Correcto. Nosotros partimos en diciembre con este estudio clínico en donde se empezó a aplicar el esquema que podríamos llamarlo de emergencia, ya, en el que las dos dosis se separaban por 2 semanas solamente. Ya, ¿y qué luces van dando, doctora? Y van dando luces que justamente a los 6 meses efectivamente todavía es posible detectar anticuerpos que están presentes en el suero, en la sangre de las personas, que tienen capacidad neutralizante. Como se ha visto con otras vacunas inactivadas, estos títulos o cantidad de anticuerpos van bajando en el tiempo y, por supuesto, esto es una muy buena noticia porque nos dice que efectivamente la respuesta inmune se mantiene, pero definitivamente es importante seguir haciendo los estudios, incorporando a las más personas del estudio que van completando sus 6 meses, el grupo de personas que también se vacunó en el esquema regular, digamos, en el esquema de separación de 4 semanas, y ir determinando en términos de la duración si efectivamente es necesario generar un refuerzo de esta vacuna con eventualmente una tercera dosis. Ahora en ese punto, Andrés, yo quisiera también indicar algo que es muy importante. Hemos conocido que este virus también tiene la capacidad de cambiar. Y obviamente las vacunas que se generaron tempranamente contra este virus están basadas en podríamos llamarla la cepa original, ¿verdad? Pero hoy en día, cuando ya ha pasado más de un año, tenemos variantes que tienen muchos cambios. Delta, gamma, por no decir las procedencias, los países, porque se ha cambiado la nomenclatura, pues. Correcto.
podríamos decir que en términos de alfabeto tenemos bastante tipos Ojalá que no avancemos de variantes, mucho. ¿verdad? Esperemos no avanzar mucho, pero este virus ha demostrado que efectivamente es capaz de generar cambios y mientras exista a nivel mundial población que no esté inmunizada, que sea totalmente susceptible a la infección con este virus, la posibilidad de que se sigan generando variantes es muy alta. Y estas variantes pueden efectivamente ser resistentes a la inmunidad que generan las vacunas, podríamos llamarlas de primera generación. Por lo tanto, en ese sentido, es muy importante considerar la posibilidad de reforzar la inmunidad por vacunas, ya sea por la misma vacuna que se aplicó originalmente o por otras versiones actualizadas o incluso con plataformas distintas, justamente para poder ir mejorando la inmunidad de la población y por lo tanto estos estudios que estamos haciendo en nuestro país son sumamente importantes para ir determinando estos dos aspectos. Uno, cuánto dura la respuesta, por cuánto tiempo es efectiva, y otro aspecto muy importante, si es que es efectiva esta inmunidad contra las nuevas variantes que se van generando prácticamente día a día, yo podría decirlo. O sea, doctora, con toda o sea, uno piensa que con toda seguridad va a haber una tercera dosis y seguramente esa tercera dosis va a ser distinta a las primeras dos que recibimos, quizás, por el tema de las variantes, como usted dice, ¿no? Posiblemente, y también tenemos que ir revisando lo que pasa con otros microorganismos, por ejemplo, con otros virus respiratorios como la influenza, que justamente cambia mucho más rápido de lo que hemos visto que cambia el coronavirus. Sin embargo, la estrategia de vacunación para proteger a la población es hacer vacunas y aplicar vacunas de refuerzo que incluyan a las cepas o, digamos, en este caso, las variantes que están circulando más activamente para justamente poder mantener una inmunidad en niveles apropiados para protegernos. Y yo creo que también de alguna manera es un privilegio que tengamos esta capacidad hoy en día científicamente de conocer tan rápidamente las diferentes variantes que se van generando y que las vacunas con las plataformas que ya se probaron que funcionan puedan rápidamente actualizarse y generar vacunas nuevas. Esta pregunta va un poco más allá de lo que es su trabajo, pero hoy día sorprende en una entrevista en el diario La Segunda, el rector de la Católica decía, posiblemente Sinovac se podría instalar en Chile, podríamos tener un laboratorio que haga vacunas en nuestro país con una producción de 60 millones de vacunas al año. Esa es una buena noticia quizás, y también dice otra cosa, que seguramente nos vamos a tener que vacunar con esto por un buen rato. Bueno, yo creo que ahí en ese sentido, si podemos decir algo positivo que ha tenido esta pandemia tan terrible que nos ha afectado a nuestro país, no solamente a nuestro país, sino que a muchos países de nuestra región muy fuertemente, es la posibilidad de que se salta en la discusión, primero que todo, la necesidad de que los países tengan sus propias capacidades locales de producción de vacunas, justamente porque existen microorganismos que pueden causar pandemias mundiales, pero también existen microorganismos que pueden causar pandemias locales y por lo tanto, o infecciones locales que son muy relevantes para países, por ejemplo, de Latinoamérica y que necesitan las capacidades de desarrollo de vacunas. Como lo hemos discutido y se ha discutido muy largamente durante todo este periodo de pandemia, una de las, digamos, de las debilidades que tenemos como país es no tener las capacidades de generar altas dosis de vacuna tanto para nuestra población y eventualmente para nuestros vecinos. Y por lo tanto, el desarrollo de estos estudios clínicos que se han hecho en nuestro país y lo que hemos hecho en la Universidad Católica y también lo que ha demostrado la capacidad científica que existe en nuestro país de investigación clínica, de desarrollo de fases clínicas. Recordemos que se han evaluado casi 5 vacunas en nuestro país en fases clínicas y ha demostrado muy buena capacidad desde el punto de vista científico y técnico que existe y las capacidades. Se ha puesto, digamos, en la visibilidad internacional esta capacidad y por lo tanto el interés justamente de Sinovac de eventualmente poder instalar una capacidad en nuestro país para poder generar vacunas y poder no solamente abastecer para vacunas del coronavirus, sino con otro tipo de vacunas. Y eso sería muy bueno en términos de capacidades que se generan en nuestro país. Doctora, un último punto para terminar quizás con elementos más esperanzadores. Hemos visto la baja en los casos en Magallanes, amarrado con el nivel de vacunación. ¿Eso es una señal esperanzadora de lo que podría suceder en el resto del país? ¿O por justamente lo que usted nos mencionaba, por el tema geográfico quizás en Magallanes, por un tema de velocidad de vacunación, quizás no se puede extender al resto del país?
Bueno, yo creo que esa es una señal sumamente esperanzadora y junto con otras que también se han visto en otros países, como por ejemplo en Uruguay o en la ciudad de Serrana, en Brasil, en la que cuando se alcanza un nivel alto de la población inmunizada con la inmunización completa, las 2 dosis en el tiempo que corresponde, efectivamente ya se empieza a ver un quiebre en esta curva, digamos, de contagios y de enfermedad, lo que claramente estaría dando una excelente señal y que tiene que motivarnos a seguir en el plan de vacunación. Ojalá que Sí. esta población rezagada, que aún no se ha vacunado, lo haga lo más pronto posible. Recordemos que esta vacuna funciona bien con esquemas de vacunación que están separadas por un mes. Y eso requiere, por lo tanto, hace que el proceso de obtención de inmunidad sea más largo. Por lo tanto, mientras antes lo hagamos, mucho mejor. Y eso nos va a permitir eventualmente comenzar ya a ver una luz de esperanza en términos de que este virus va a poder comenzar a ser controlado en nuestro país. Doctora Susan, bueno, como siempre, muchas gracias por la buena disposición para explicar un tema tan importante como son todos estos temas que hemos abarcado en esta entrevista con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes.